En los últimos tiempos quedará afirmado el monte donde se halla el templo del Señor. Será el monte más alto que cualquier otro monte, y todas las naciones vendrán a él. Subamos juntos al monte de Jehová, el templo del Dios de Jacob. Ministerio Monte Alto de Dios, la casa del Señor. Presenta el programa Transformando Corazones. Quédate con nosotros. Bienvenido nuevamente a su programa Transformando Corazones. Es una bendición compartir con usted estos estudios de la Palabra de Dios que cada día nos trae nuevos conocimientos para el enriquecimiento de nuestra fe y que nosotros sigamos buscando al Señor. El día de hoy vamos a tratar un tema tan importante que la iglesia debe saber. Y también usted, amiga que nos ve en su amable hogar, posiblemente usted no conozca de Cristo. Ha escuchado a los cristianos, ha escuchado que ellos cantan, alaban al Señor, pero que usted no entiende de Jesucristo. Hoy quisiera venirle a hablar específicamente de lo que produjo cuando nuestro amado Señor Jesucristo hace más de 2000 años murió en la cruz del Calvario. ¿Qué efecto? ¿Qué fue lo que trajo a la humanidad y para todos aquellos que quieran salvar su vida? Porque déjeme decirle que los tiempos finales están muy, muy cerca y todo esto terminará. Dice la palabra de Dios que todo pasará, todo, mientras que la palabra de Dios no pasará. Entonces, ha nacido en mi corazón el tratar este tema tan importante, porque realmente todos morimos. Sea usted bueno o malo, usted va a morir. Un día usted tiene que sentarse a analizar y pensar que la vida pronto termina. No sabemos si el día de hoy, mañana o cuándo tendremos que entregar cuentas a Dios. Pero dice la palabra de Dios que toda la rodilla se doblará ante el Señor. Ya sea que usted haya aceptado a Jesucristo como su Salvador o que haya hecho caso omiso cuando Él le habló, lo invitó, lo exhortó para salvarlo. Porque dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Entonces, es muy importante que en esto de la palabra de Dios lo creamos, porque dice la palabra de Dios que con la boca se confiesa, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso nosotros en estos estudios bíblicos regularmente siempre hacemos una pequeña y sencilla oración de fe para que todos aquellos que Dios les haya hablado a través de su palabra, pues acepten al Señor como su Salvador y luego empiecen a buscar una iglesia cristocéntrica y neotestamentaria para seguir alimentando su fe y para que sigan conociendo más de nuestro amado Señor Jesucristo. Lamentablemente en los últimos tiempos los púlpitos, los líderes ya no hablan de la palabra de Dios, de la Biblia, sino más hablan de sus de su vanagloria, más hablan de ellos, más hablan de lo que ellos hacen que de lo que Jesús vino a hacer en esta tierra. Es lamentable lo que está pasando, la iglesia se está apostatando en estos últimos tiempos, pero realmente yo creo que los tiempos finales están muy cerca y la venida del Señor Jesucristo está muy pronto, en menos tiempo de lo que nosotros nos imaginamos. Entonces, amiga que escucha y ve este programa a través de estos canales de televisión, yo lo exhorto para que el día de hoy ponga toda la atención, porque mire, hoy vamos a hablar de la resurrección de Jesucristo. ¿Qué fue lo que trajo? Dice que nos trajo, según el apóstol Pedro, una esperanza viva, nos trajo inmortalidad y nosotros vamos a ser semejantes a Jesucristo. Imagínese usted, mientras que el hombre terrenal, el que no conoce al Señor, él va a morir eternamente, no va a tener ninguna esperanza, ninguna
fe algún día o decir me voy a arrepentir. No, este es el tiempo, este es el día que el Señor ha hecho para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Luego dice que la vida de Jesús fuimos vivificados y estamos en una nueva vida. Todos los que crean en Jesucristo, así como nosotros los que hemos creído, tenemos una nueva vida en Jesús. Hemos sido vivificados porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. A lo mejor usted también está muerto en sus delitos y pecados, pero hoy la palabra de Dios le va a hablar a su corazón, le va a mostrar que no nosotros, como Jesucristo resucitó, también nosotros vamos a resucitar. Pero vamos a desmenuzar por partes la palabra de Dios para que vayamos comprendiendo lo que 1 Corintios 15, usted que lleva estos estudios de la palabra, también lo invito para que abra su Biblia y vamos a estudiar Corintios 15, desde el número 1 hasta el 52, que son los versículos que están hablando de la resurrección, de cómo el ser humano vuelve a resucitar. Como el apóstol Pablo dice, si no resucitó Jesucristo y nosotros no resucitamos, sería vana nuestra fe y sería lamentable nada más estar buscando a Cristo, sino nosotros, si hemos creído en Jesucristo, también vamos a resucitar, vamos a tener un cuerpo glorificado. Dijo Jesús que nosotros vamos a ser semejante a los ángeles. Nosotros vamos a tener un nuevo cuerpo, una nueva naturaleza. Ya no es esta, sino esto es incorruptible, pero vamos a tener una naturaleza incorruptible. Entonces, hermanos, nosotros los que hemos conocido al Señor y que lo hemos aceptado como Salvador, sintámonos gozosos de todo lo que Dios ha preparado a través de su Hijo Jesucristo para todos aquellos que en Él crean. Luego, nos ha hecho victoriosos. El Señor, cuando vino a la cruz del Calvario, triunfó y exhibió públicamente todas las obras malvadas de Satanás, pero también trajo algo para los que hemos creído en Él. Primero, hemos sido victoriosos sobre el pecado, sobre la muerte. Ya no habrá muerte para los que hemos creído en Jesucristo, sobre Satanás y sobre el mundo. Imagínense el poder, la autoridad que Dios nos da hasta para vencer al maligno, porque déjeme decirle que el príncipe de este mundo está trabajando con todas sus fuerzas en estos últimos tiempos. Por eso usted ve tanta delincuencia, tanto secuestro, cada día hay muertos. ¿Por qué? Porque Satanás está trabajando arduamente, mientras que nosotros en la iglesia estamos a veces dormidos, no queremos entender lo que el enemigo está haciendo, el adversario. Por eso es muy importante que nosotros, los hijos de Dios, estemos en constante oración, velando para no caer en tentación. Dice Jesucristo, velad y orad para no caer en tentación, porque el maligno está fuertemente trabajando en estos tiempos, y a él no le agradarían temas como estos que el Señor está permitiendo el día de hoy para compartir con ustedes. Vamos entonces, por favor, conmigo, habla su Biblia, y si tiene un marcador o un lapicero, empiece a subrayar los versículos importantes que vamos a ver el día de hoy. Primero vamos a ver de Corintios 15, 54. Dice la palabra: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. De esto es lo que principalmente vamos a hablar hoy, porque realmente dice el apóstol Pablo, si usted lee detenidamente en su Biblia ya despacito todo este capítulo, usted va a ver que dice el apóstol Pablo que la muerte entró por un hombre, que fue Adán, el primer hombre que Dios creó sobre la tierra, pero por desobediencia dejó entrar la muerte. Pero también vino el postrer Adán, o sea, nuestro amado Señor Jesucristo, que era el Verbo hecho carne,
habitó entre nosotros, entre los hombres, y dio su vida en la cruz del Calvario para que nosotros seamos resucitados. Esto fue lo que vino a hacer Jesús cuando vino a esta tierra, a dar su vida, a derramar la sangre del Cordero en la cruz del Calvario para que nosotros tengamos vida, y vida eterna, y vida en abundancia, dice la palabra de Dios. Entonces, como dijo el apóstol Pedro, primero, como habíamos en la introducción, nos trajo una esperanza viva. Por favor, vaya conmigo a Primera de Pedro 1:3. Dice la palabra de Dios: bendito el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, los que hemos creído en Jesús, nosotros vivimos con una esperanza viva. Note usted lo que dice el apóstol Pedro, una esperanza viva. O sea, nosotros tenemos una esperanza, pero viva, no muerta, sino estamos completa y absolutamente seguros que Dios, vamos a estar en la presencia de Dios y vamos a ser resucitados. Como les decía, esta vieja naturaleza, esto incorruptible, va a quedar en esta tierra. Por eso dijo Jesús en una de las parábolas: si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no dará fruto. Entonces nos ilustró tan sencillo, de una manera tan clara, que un campesino puede entender esto. Y así va a ser este cuerpo, va a tener que morir, y para que salga un cuerpo incorruptible, una nueva naturaleza, una nueva naturaleza divina, semejante a la de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero también no solo nos trajo una esperanza viva, sino nos trajo un Salvador e intercesor. ¿Por qué? Porque Hebreos 7:25 habla de que nos trajo a un intercesor, a un Salvador. Porque vean, Jesús cuando vino a esta tierra fue tentado en todo, en el pecado, fue insultado. Él como ser humano pasó todo lo que nosotros los seres humanos pasamos. Pero Él no cayó en el pecado. Entonces, cuando nosotros estamos pasando por momentos difíciles, por tentaciones, porque dice la palabra de Dios que Dios no tienta a nadie, sino Satanás es el que nos tienta. Cuando estamos pasando esos momentos difíciles, o sea, momentos críticos en nuestra vida, y que a veces no entendemos y decimos: Señor, ¿por qué me pasa? ¿Por qué solo yo, Señor? No es que solo a usted le esté pasando, sino Dios a veces permite que le pase eso, porque nuestro amado Señor Jesucristo, que está a la diestra del Padre, Él está orando, está intercediendo para que nuestra fe no falte, porque así, en esa manera, es como nosotros somos formados. Nosotros tenemos que crecer en nuestra fe. Por eso dijo Jesús que nuestra fe es como un grano de mostaza, que entra en el corazón tan pequeño, pero que luego se hace grande. Entonces, si usted está pasando una prueba, una tribulación, no se preocupe. Usted confíe total y absolutamente en Dios y en Jesucristo, el Hijo de Él, que Él está intercediendo por usted. Porque Él a eso vino, para salvar e interceder. Vemos ahí también un pasaje que el apóstol Pedro también fue zarandeado, dice la palabra de Dios, por Satanás, pero Jesucristo le dijo que no tema, porque Él estaba intercediendo para que su fe no falte. Entonces, tenga la plena seguridad. A lo mejor usted dice: mire, yo ya estoy abandonado, nadie se acuerda de mí, ni el pastor, ningún hermano, nadie viene a orar por mí, pero hay alguien más grande, que es Jesucristo, intercediendo por usted. Según lo que dice Hebreos 7:25, dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea, que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Pues esto es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Luego, pues vamos a ver lo importante que es la inmortalidad. Pero
ya prepárese, porque vamos a ir a un corte y luego vamos a ver la inmortalidad, porque de eso se trata este tema. Que usted sepa que nosotros ya no vamos a morir, sino vamos a vencer la muerte. Así como Jesucristo, que fue la primicia, Él venció la muerte, nosotros vamos a vencer la muerte. Entonces diremos: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Porque dice la palabra de Dios: sorbida es la muerte. Bendito sea Dios si usted, amigo que está viendo este programa, usted crea en Jesucristo como su Señor y Salvador, porque usted va a ver a Dios tal y como Él es, así como nosotros los que estamos luchando por nuestra fe viva, para que un día estaremos delante de Él y de su trono. Vamos a un corte y luego volvemos. En los últimos tiempos quedará afirmado el monte donde se halla el templo del Señor. Será el monte más alto que cualquier otro monte, y todas las naciones vendrán a él. Subamos juntos al monte de Jehová, el templo del Dios de Jacob. Ministerio Monte Alto de Dios, la casa del Señor. Presenta el programa Transformando Corazones. Quédate con nosotros. Como venimos tocando este tema tan importante, que nosotros vamos a resucitar un día como Jesucristo resucitó, y el apóstol Pablo lo describe totalmente, tan clara en el capítulo 15 de Corintios. Entonces nosotros ya no vamos a ser mortales, somos seres mortales, sino somos seres inmortales, porque fíjese, el evento próximo que viene sobre los hijos de Dios, la iglesia, para todo aquel que se ha guardado en santidad y todo, en la Biblia se conoce como el rapto, porque pronto, muy pronto sonará la trompeta. Entonces todos aquellos que han creído en Jesucristo, que han sido muertos, serán los primeros en subir a las nubes, al segundo cielo, porque dice la palabra de Dios que Jesucristo viene por su iglesia. Entonces ahí va a ser el encuentro de Jesucristo con su amada iglesia, con la novia, y nosotros somos la novia. Y de esto se trata este programa, para que la novia trate de emblanquecer sus vestidos, trate de estar sin mancha, ser como las vírgenes prudentes, ser una iglesia que trate de vivir en santidad para agradar a Dios, porque pronto sonará la trompeta. Pronto vendrá Jesucristo por su iglesia. Y luego pues habrán 7 años de bodas con el Cordero, porque aquí en esta tierra va a reinar la muerte. Satanás y sus demonios van a hacer todo lo que ellos han querido con toda la gente que se queda en la tribulación y en la gran tribulación. Todos van a ser marcados con el 666, donde ya nada pueden hacer si no es controlada por el superhombre de Satanás, como lo describe la Biblia. Es un hombre malévolo, un hombre perfecto para poder engañar a la gente. Entonces va a tener el dominio, pero nosotros, la iglesia, ya ha partido en las bodas del Cordero, en la patria celestial. Por eso dijo Jesucristo: voy pues a preparar morada. Entonces nosotros, los de la iglesia, esa debe de ser en estos tiempos el deseo. Pero lamentablemente muchos predicadores, muchos líderes, lejos de ver las cosas celestiales, sus ojos están terrenalmente, queriendo tener más riquezas, pero las riquezas que se corrompen, las riquezas que no sirven para nada. Nosotros, la iglesia, debemos de añorar las riquezas donde los ladrones no hurten, donde no hurtan los ladrones y donde no se corroe. Esa debería de ser el punto central de cada cristiano, de cada hombre, de cada mujer de Dios, porque si usted ve, la humanidad se está hundiendo. La humanidad cada día muere más en el pecado,
en la corrupción. Y Jesucristo en Mateo 24 nos dio las señales para que nosotros estemos hoy más vivos que nunca, viendo todos los acontecimientos que se está cumpliendo, porque las Sagradas Escrituras se está cumpliendo tal y como está escrito, en una manera sincronizada. Por eso les digo, Dios ha permitido este programa, este ministerio, para decirle a usted que se prepare, porque nuestro amado Señor Jesucristo pronto vendrá por su iglesia. Y si usted casualmente está viendo este canal, créame que tal vez no es casualidad, sino Dios ha permitido, porque tiene un deseo en el corazón de que usted también sea salvo, para que no vea la muerte, la corrupción, porque los días van a ser muy difíciles para la humanidad, pero bendito a todo aquel que crea en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero vayamos ya nuevamente introduciéndonos al tema que es en 1 Corintios 15, 12. Vamos a leer unos 5 versículos para que vayamos entendiendo bien la inmortalidad. Dice el apóstol Pablo: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Oiga, y note usted las declaraciones del apóstol Pablo. Y luego dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Imagínense, qué tremendo lo que el apóstol Pablo está haciendo, unas declaraciones aquí a los Corintios. Porque de veras, si no hay resurrección y si nosotros estamos en una fe muerta y que no tenemos una esperanza viva, entonces ¿de qué sirve que tanto nos guardemos en santidad? ¿De qué sirve que estemos tratando de agradar a Dios? Como dijo el mismo apóstol Pablo: mejor comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Y al final qué? Porque eso es lo que piensa el mundo, pero vea lo que nosotros tenemos que tener, esa fe, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y dice: y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Entonces, nosotros sabemos que vamos a resucitar. Nosotros vamos a saber que nos vamos a ser transformados. Vamos a padecer una transformación, una metamorfosis, porque todo esto corruptible se va a tierra, morirá, y luego saldrá algo incorruptible, porque en el cielo no va a entrar nada inmundo, nada corrupto, porque todos los que vamos a morir en Cristo Jesús vamos a ser vivificados, vamos a tener una nueva naturaleza, un nuevo cuerpo, porque dice que nosotros vamos a ser semejante a los ángeles. Así le dijo Jesucristo a los fariseos y a los saduceos que no creían en la resurrección. Entonces, amigos, amigas que ven este programa, yo los exhorto para que leamos las Sagradas Escrituras y que lamentablemente busquemos iglesias donde verdaderamente se predique la palabra de Dios, donde verdaderamente se esté estudiando la Biblia, porque realmente hoy han hecho de los púlpitos un show, han hecho nada más exhibiciones personales, huecas sutilezas, predican solo conforme a los deseos mundanos de la carne, pero ya no hay alimento para nutrir nuestra alma, para poder seguir con deseos de seguir buscando más de nuestro amado Señor Jesucristo. Luego dice que nosotros vamos a ser semejantes a Cristo, lo que yo les decía. Pero ¿cómo va a ser? Dice 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios. O sea, en este momento nosotros somos hijos, porque según 1 Juan 1:15 dice que nosotros, cuando fuimos engendrados, ya no por simiente de hombre, sino por el Espíritu Santo, adquirimos el derecho a ser hijos de Dios. Entonces, en este momento, toda la iglesia, universalmente hablando, todos somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, dice el apóstol Juan. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, cuando Él venga por su iglesia,
seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal y como Él es. Yo me imagino en ese momento tan especial cuando sea el encuentro en las nubes con Él, porque vamos a ver tal y como Él es. Lo vamos a ver como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo vamos a ver como lo vio el apóstol Juan en la isla de Patmos, con sus vestiduras blancas, y nosotros también con ese tipo de vestiduras. Amado, es una bendición compartir con usted. Hay mucho que hablar, mucho que predicarles, pero creo que es muy importante que nosotros veamos algo muy especial también, que todo cristiano debe de vivir victoriosamente. Victoriosamente porque, mire, Jesucristo no nos trajo un espíritu de derrota. Jesucristo no nos trajo un espíritu de cobardía, sino Jesucristo nos ha traído un espíritu de victoria, de vencedor. Eso debe de ser. La iglesia no debe estar cabizbajo, al contrario, ahorita debe estar erguida la iglesia, esperando con ansias la venida del Señor, esperando con deseos, porque dice que Él vendrá como ladrón en la noche. No sabemos si va a ser de día, de noche, pero de que viene, viene, y pronto vendrá. Porque nosotros, dice el apóstol Pablo en Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. O sea, ya no reina el pecado en nosotros. Quizá caigamos, pero ha sido involuntariamente. Cuando caemos en pecado, nos redarguye el Espíritu Santo, porque ya no reina el pecado en nosotros. Pero como dijo el apóstol Juan, el que diga que no peca hace a Dios mentiroso. Por nuestra naturaleza es pecaminosa, pero lo que debemos de hacer es inmediatamente pedirle perdón a Dios y seguir adelante, y no dejar que el pecado se enseñoree nuevamente por nosotros, porque si nosotros dejamos entrar el pecado en nosotros, dice la palabra de Dios que el demonio regresa, ve la casa vacía y trae a otros 7 demonios más. Estudiaba la vida del Gadareno, increíble, 6,000 demonios tenía ese hombre. Usted puede creer la cantidad de demonios. Yo lo exhorto, lo invito a que tratemos de cerrar toda puerta al pecado para poder ver la gloria de Dios. Luego, nosotros hemos vencido a la muerte según 1 Corintios 15:51. He aquí digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, de lo que le he venido hablando, ¿verdad? Y luego, pues veamos cómo nosotros también tenemos victoria. Dios nos ha dado autoridad sobre Satanás. Por eso Jesús, cuando envió a los 12 discípulos, les dijo: yo los envío para que prediquen el evangelio a toda criatura, para que echen fuera a todo demonio. Imagínense, para que echen fuera a todo demonio y sanen enfermos. Pero una de las comisiones muy importantes que los hijos de Dios tenemos es echar fuera todo demonio, porque Dios nos ha dado autoridad y nos ha dado poder. Entonces, por eso los demonios, cuando ven a un hijo de Dios, tiemblan, porque saben que Él es la luz, Él es portador de luz. Y dice Apocalipsis 12:11, y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas en Jesús y la muerte. Entonces nosotros hemos vencido a Satanás, hemos vencido al mundo. Así que yo los bendigo, agradezco porque ustedes siempre llevan estos estudios de la palabra conmigo. Y aquel que Dios le habló a través de la palabra el día de hoy, pues hagamos una pequeña y sencilla oración y busque una iglesia neotestamentaria y cristocéntrica. Señor Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados. Hoy te entrego mi vida. Yo quiero resucitar y verte tal y como eres, Señor. Hoy te entrego mi vida. Te recibo como mi Señor y Salvador. Me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y quiero estar en tu reino, Señor. Ten misericordia de mí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios lo bendiga. Nos vemos en la próxima. En los últimos tiempos quedará afirmado el monte donde se halla el templo del Señor.
será el monte más alto que cualquier otro monte, y todas las naciones vendrán a él. Subamos juntos al monte de Jehová, el templo del Dios de Jacob. Ministerio Monte Alto de Dios, la casa del Señor. Presentó el programa Transformando Corazones.